A mí me encanta el picante. Chile güerito, jalapeño, jalapeño en vinagre, chipotle, salsas de todo tipo. Pero aunque mi boca tolera cierta cantidad de picante, tengo que moderarme, porque después mi intestino no resiste tanto. Y entonces me arrepiento. Ay, ¿por qué comí tanto picante? Arrepentimiento. Ese es el tema del que quiero hablarte el día de hoy. Muy bien, pasando del alimento físico, ahora vamos al alimento espiritual. Según el diccionario, arrepentirse significa lamentar haber hecho o haber dejado de hacer alguna cosa. Así como a veces me lamento de haber comido tanto picante y claro, a veces otras cosas más importantes. Y entre los creyentes cristianos es muy común oír que Cristo predicó el arrepentimiento de nuestros pecados. Pero hoy vengo a decirte que hay una idea muy equivocada con respecto al arrepentimiento. Cuando Jesucristo empezó a predicar decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean el Evangelio. Pero fíjate que no dijo, arrepiéntanse de sus pecados. Y no estoy diciendo que no hay por qué lamentar haber hecho algo malo, pero la intención principal de Jesucristo no era la de hacernos sentir culpables, porque inmediatamente después dice, crean el Evangelio. ¿Y qué significa Evangelio? Significa buenas noticias. Decirte que eres culpable de haber pecado y que debes lamentarte de haberlo hecho, no son buenas noticias. Mira, por más de 500 años, desde que el pueblo de Israel fue dominado por Babilonia por su desobediencia a Dios, hasta la época de Cristo, dominados por Roma, los judíos eran un pueblo cautivo y tenían la idea de que Dios los estaba castigando por su desobediencia, porque, según creían, así es Dios. Si lo desobedeces, te castiga, y si no te castiga en esta vida, te castigará en el más allá. No hay justicia, en el cielo tú verás. Por eso, los apóstoles mismos, ante un ciego de nacimiento, le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Esa era la idea que tenían acerca de Dios. Y esa idea es la que todavía muchos tienen, que si te va mal, es porque estás mal con Dios. Dios, ¿qué hice para merecer esto? Cristo vino a cambiar esa idea. Por eso le respondió a sus discípulos, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y bueno, la respuesta completa conlleva mucha reflexión, pero en este momento me quiero concentrar en el hecho de que Cristo negó que aquel hombre ciego de nacimiento estuviera siendo castigado por Dios por algún pecado propio o de sus padres. Así que, con esto en mente, vamos echándole otra mirada a las palabras de Jesús al inicio de su ministerio. Pero también tengamos en cuenta otro detalle relevante. La palabra arrepiéntete es una traducción incorrecta del idioma griego original al español. La palabra griega que el apóstol Juan usó es metanoia, que significa cambiar de manera de pensar o también reconsiderar. Así que con todo esto, las palabras de Jesucristo al iniciar su ministerio quedarían más bien así. Ha llegado la hora y el reino de Dios se ha acercado. Cambien su manera de pensar y crean las buenas noticias. Las implicaciones son muy relevantes. Y desde nuestro privilegiado punto de vista, cuando ya todo esto está en el pasado y podemos estudiar el relato de los evangelios y de los hechos y las cartas de los apóstoles, podemos entender lo que Cristo estaba diciendo, algo más o menos así. ¿Ustedes piensan que Dios los castiga por sus pecados? No, el pecado los castiga, pero yo, el Mesías,
Vine a recibir el castigo en lugar de ustedes, para que ustedes puedan reconciliarse con Dios. Buenas noticias para ustedes. También, ¿ustedes creen que tienen que cumplir un montón de reglas para que Dios los acepte? No, Dios los acepta como son y los ama tanto que me envió a mí, su Hijo unigénito, para que en mí sean salvos del pecado. ¿Ustedes creen que Dios está enojado con el mundo por sus pecados? No, si así fuera no me hubiera mandado a mí, el Mesías prometido, a salvarlos. ¿Ustedes creen que Dios está muy lejano? No, yo soy Emmanuel, Dios con ustedes. Vengo a decirles que yo, el Hijo de Dios, estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. Buenas noticias para ustedes. Ojalá las creyeran. Cambien su manera de pensar. Dios no aborrece al pecador, porque también es su Hijo. Dios aborrece el pecado, porque cuando pecas te lastimas a ti mismo o a los que te rodean. El pecado produce sufrimiento y muerte, pero Dios te ama tanto que estuvo dispuesto a sufrir conmigo, su Hijo, las consecuencias de tus pecados hasta la muerte, para que tú libremente te acerques a Él. Y lo que pasó después ya es historia. La gran mayoría no le creyeron y lo mataron, pero unos pocos sí le creyeron. Y después de su resurrección inició el movimiento cristiano que se ha extendido por todo el mundo. El mensaje sigue allí para nosotros hoy en día. El reino de Dios está cerca. Cambia tu manera de pensar. Cambia la idea que tienes acerca de un Dios severo, exigente, castigador, y cree las buenas noticias de que Dios es amor, que te acepta como tú eres y no te obliga a nada, pero te exhorta a que hagas cambios en tu vida para que coseches los beneficios de andar por el camino correcto. ¿Quién eres tú? ¿Una persona buena que quisiera que los malos sean castigados? ¿O eres una persona mala que se siente separada de Dios y tiene miedo al castigo divino? Ninguno de estos extremos es bueno. Tú eres hijo de Dios, muy amado y aceptado por Él. El pecado te contamina a ti y me contamina a mí, pero eso no quita que sigamos siendo hijos de Dios muy amados. Dios no condena a nadie, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Ha llegado la hora y el reino de Dios está cerca, muy cerca de ti, dentro de ti y a tu alrededor. Cambia tu manera de pensar y cree las buenas noticias. Y ese cambio en tu manera de pensar, metanoia, se reflejará en tu manera de vivir. Y tu vida será abundante, con paz mental, con relaciones de amor y de amistad, una vida llena de significado en el presente y llena de esperanza para el futuro. No será todo color de rosa, pero ir por este camino vale la pena más que ninguna otra cosa. Amén. Muchas bendiciones para ti.